oposición, ¿quién empieza? Sí, gracias, senador. Dos cuestiones, senador. Preguntarle, del conflicto de Oaxaca ayer, bueno, de alguna forma usted ha hecho ya algunos pronunciamientos en ese sentido, pero preguntarle, los aliados que teóricamente eran la APO y la sección 22, ahora parece que voltearon bandera. ¿A qué atribuyen ustedes este cambio en la actitud de la APO? Hay gente que está pretendiendo sacar raja política. ¿Qué es lo que está sucediendo en Oaxaca? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, la intervención de agentes del FBI en el territorio mexicano por el asunto de este agente también de migración de Estados Unidos, que dice la señora Napolitano que ya los mandaron y que ya están operando aquí haciendo trabajo de investigación. ¿Qué opinión tiene de eso? A ver, en el primer caso, he dialogado con amplitud hoy por la mañana con el gobernador Gabino Cue. Hemos intercambiado información y puntos de vista sobre lo que ha venido ocurriendo en Oaxaca. Y quiero formalmente expresar, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, que nos pronunciamos por la reanudación a la brevedad posible de un diálogo que se venía construyendo desde que Gabino Cue tomó posesión con la sección 22, con la APO y con otros movimientos sociales importantes que actúan en Oaxaca. Nos parece que no hay razón para que un gobierno democrático pierda la vía del diálogo permanente con las organizaciones sociales oaxaqueñas. No hay razón para que un incidente, si bien grave, pero solo un incidente, ocurrido el día de antier en Oaxaca, destruya una relación de confianza mutua que se construyó con el gobernador Gabino Cue. Me parece que la sección 22 tiene dirigentes experimentados, tiene dirigentes sociales con una larga tradición de lucha en Oaxaca, y ayer mismo, en el marco de una multitudinaria manifestación que se llevó a cabo de manera pacífica, sin incidentes, sin enfrentamientos con la policía, ha permitido que desde ayer el diálogo se reanude, y los senadores de la República debemos hacer todo lo que sea necesario para que este diálogo se mantenga en la búsqueda de alternativas para la educación en Oaxaca. Lo ocurrido el día de antier se dio en el marco de una visita del presidente Calderón a ese estado, y los incidentes se dieron con la Policía Federal, que se vio envuelta de pronto en un enfrentamiento que fue tomando otras proporciones en el transcurso del día. La Policía Estatal no intervino, y por lo tanto yo hago votos y hago un llamado para que este diálogo que se ha reanudado se profundice con pleno respeto a los dirigentes de las organizaciones sociales oaxaqueñas, y para que el gobierno democrático que cabeza Gabino Cue haga uso de todos los instrumentos de la política, del diálogo, de la tolerancia, de la comprensión, y que los dirigentes sociales oaxaqueños también hagan un esfuerzo importante de continuar el diálogo con el gobierno de Gabino Cue. En el segundo tema, me parece muy grave, que alguna instancia del gobierno de los Estados Unidos tome medidas unilaterales de pretender investigar con sus propios agentes y con su propia legalidad un delito cometido en territorio mexicano, aun cuando el delito haya sido cometido contra un ciudadano y un funcionario de los Estados Unidos. Es inaceptable. Si algún llamado debo hacer yo, es un llamado al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, al presidente Barack Obama, para que en el marco de la relación respetuosa entre México y Estados Unidos, todos exijamos al gobierno de México una pronta investigación del homicidio, del ataque a 2 funcionarios norteamericanos, con las leyes mexicanas, con las instancias mexicanas, con los policías mexicanos, en pleno respeto a la soberanía de cada país. Pretender que se puede aceptar que el gobierno norteamericano unilateralmente venga a investigar el homicidio norteamericano en tierras mexicanas sería tanto como aceptar que el gobierno norteamericano permitiera que la policía mexicana
entrara unilateralmente al territorio norteamericano a investigar los delitos que se cometen con frecuencia contra mexicanos en territorio norteamericano. Sería del mismo tamaño la reacción y sería del mismo tamaño el comportamiento, y eso violaría la soberanía de un país y de otro. Es necesario que nos vayamos respetando. Hay que decirles al gobierno de Estados Unidos, vámonos respetando. En México hay leyes, hay instancias judiciales, hay policía investigadora, hay Estado de Derecho que tenemos que hacer cumplir entre todos. Si aquí unos delincuentes atentaron contra la vida de 2 funcionarios de los Estados Unidos, México tiene que hacerse cargo y hacerse responsable de la averiguación, de la investigación, de la persecución del delito y del castigo a los presuntos responsables. Pero no puede ser aceptable de ninguna manera que por la prensa nos enteremos que el gobierno de Estados Unidos ya ha enviado policías a investigar el caso en territorio mexicano sin la participación de las instancias mexicanas. Es muy grave este anuncio que se ha hecho, y otro llamado también al gobierno mexicano. No importa que se le estén acumulando los asuntos diplomáticos a la Cancillería mexicana y al gobierno de México. En este caso, con toda energía y con toda puntualidad, hay que entrar en contacto con el gobierno de los Estados Unidos para establecer los mecanismos de colaboración mutua y ofrecer con toda claridad el compromiso del gobierno de México de que se está investigando, se debe investigar y no debe quedar en impunidad ese ataque que costó la vida de un ciudadano de los Estados Unidos. Senador, muy buenos días. 2 cosas, Oaxaca, regresando a Oaxaca. Ya hubo represión en Oaxaca, se estrena mal de la Policía Federal contra la oaxaqueña, pero hubo no de la Policía Estatal. Hay que hacer una diferenciación. Bueno, con esto es un problema de fondo los de los maestros. Me acuerdo que Ulises Ruiz querían hacerle juicio político. Llegará el caso con Gabino Cue, en dado caso que no se vaya a tiempo este problema, uno. Y el otro, lo de Florán Cassés, ¿se habrá de llegar a romper relaciones entre México y Estados Unidos por esto? Bien. El primer caso, México y Francia. El primer caso, no hay punto de comparación. En Oaxaca no gobierna un represor como Ulises Ruiz, gobierna un gobierno democrático elegido en las urnas, respaldado por la mayoría de los oaxaqueños, que tiene legalidad, legitimidad y voluntad de diálogo con todos los sectores oaxaqueños. En Oaxaca no se va a gobernar con los toletes ni con gases lacrimógenos. El incidente con los maestros de Oaxaca se dio con la Policía Federal, no con la Policía del Estado. Y por lo tanto hay todas las condiciones para que el gobierno de Gabino Cue, como lo está haciendo ya, reanude los mecanismos de diálogo con la sección 22, con sus liderazgos, y se busquen soluciones de fondo a este incidente y también al problema global de la educación en Oaxaca. Eso es lo que el gobernador Gabino Cue está trabajando en estos momentos, y para lo cual va a contar con el respaldo del grupo parlamentario del PRD en el Estado de la República en todos los sentidos. En el segundo caso que mencionas, empiezo a observar con beneplácito voces cuerdas, voces prudentes en el ámbito político francés. Le doy la bienvenida a la opinión de destacados dirigentes y legisladores del partido del presidente Sarkozy, que están haciendo un llamado a desescalar el conflicto que se ha abierto entre Francia y México. Me parece que México tiene que ser muy prudente, pero muy firme al mismo tiempo. Prudente, pero firme. Y no escalar el conflicto esperando que el presidente Sarkozy haga caso a las voces interiores de su propio partido y de la Asamblea Nacional Francesa, y desescale el desencuentro con México. El Senado de la República tiene que hacer lo propio. Me ha informado el día de hoy, la mañana, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, el senador José Guadarrama, que está trabajando con los diputados federales la posibilidad de activar una reunión interparlamentaria entre Francia y México.
sus legisladores, no con la intención de colocarse cada quien en trincheras diferentes y escalar el diferendo, sino con la pretensión de mostrar que las relaciones entre México y Francia son más, mucho más que una diferencia respecto a una ciudadana francesa sentenciada por el Poder Judicial en México. México y Francia tienen relaciones económicas, relaciones culturales, relaciones empresariales, relaciones legislativas, relaciones de turismo, de presencia de franceses en México y de muchos mexicanos en Francia. Hay una gama muy importante de relaciones entre ambos países que no pueden ser puestas en riesgo por este diferendo respecto a una ciudadana francesa. Por lo tanto, el Senado deberá hacer lo propio y la Cámara de Diputados también en México para contribuir a que las cosas mejoren en este tema, y espero que los gobiernos de Francia y México encuentren pronto los mecanismos para dirimir este diferendo que hoy estamos enfrentando. Buenas tardes, senador. Dos preguntas. La primera tiene que ver con lo que está sucediendo en Oaxaca y este conflicto magisterial. ¿Es un problema heredado de administraciones priistas? ¿Es una confusión del gobierno de Gabino Cue que no sabe qué proyecto político aplicar? ¿Si el del PAN o el del PRD? Y la segunda pregunta tiene que ver con esto que está sucediendo, o este anuncio que ha hecho el gobierno norteamericano de agentes del FBI en México. Parece que se está buscando el pretexto, o se busca el pretexto para que Estados Unidos pueda instrumentar una acción de intervencionismo o injerencista en territorio mexicano, como ha sucedido en otros países. Estoy tratando de encontrar una forma de explicar frente a tu primera pregunta. Sería bueno no confundir las empanadas con las conchas prietas, ¿eh? Son diferentes. Pretender escalar en tu pregunta que el incidente violento entre la Policía Federal en el marco del 17 presidente Calderón con la sección 22 es producto de que el gobernador no sabe si aplicar el programa de paro de PRD, pues es confundir esas dos panes mexicanos que no tienen nada que ver. No, ahí lo que hubo es un lamentable enfrentamiento por los excesos de la Policía Federal y algunos muchachos que aparecieron embosados en medio de la manifestación de los maestros, sumamente agresivos, por cierto, no miembros de la sección 22, no profesores, por cierto, ocultos en el rostro. Todas las imágenes que vimos en la televisión, vimos que los más agresivos, los que estaban en los desmanes más graves, eran personas embosadas que no estaban dando la cara, y que se está investigando en Oaxaca quiénes son y de parte de quién estaban ahí haciendo lo que estaban haciendo. No digo más porque está caminando una investigación profunda. Por lo tanto, me parece que en Oaxaca hay que hacer todo lo que tengamos que hacer varios actores políticos locales y nacionales porque este conflicto no se desborde y porque se reanude el diálogo entre los movimientos sociales oaxaqueños, entre ellos la sección 22 y el gobierno democrático que cabeza Gabino Cue. Senador, se tomaron la foto con estrictas medidas de seguridad con el IRI para el nuevo edificio. Para el nuevo edificio, con la huella dactilar, un número especial que les van a dar. Sí. Esto, ¿por qué fue tanto el rigor? ¿Hay algún temor? ¿Por qué las medidas tan estrictas? Por una parte. Por otra parte, ya me había confirmado el director de comunicación social que en la nueva sede todo lo que se vea de la sesión va a ser por circuito cerrado, que los periodistas no vamos a tener acceso al salón de sesiones. Y yo quiero saber cuál es la posición del PRD que está en cabeza aquí en el Senado de la República respecto a que los periodistas, no pueda haber observación directa de los periodistas de la sesión. Déjame aclarar algo porque seguramente no le informaron bien. Yo he visitado una media docena de veces las nuevas instalaciones del Senado. Yo fui
quien planteó en la Junta de Coordinación Política que no podíamos trasladarnos a la nueva sede si no había 3 condiciones básicas: que el salón de pleno estuviera listo para sesionar bien, que los senadores tuvieran oficinas dignas donde trabajar y que la fuente periodística del Senado tuviera su sala de prensa terminada y sus espacios determinados para trabajar integralmente. Por eso no se adelantó atropelladamente el traslado para allá. Y hasta donde sé y vi, si hay un lugar de observación directa de la prensa en el salón de plenos, si hay un lugar. Está la sala de prensa donde trabajará, por cierto, en mucho mejores condiciones que donde lo hacen aquí, en condiciones heroicas, en sus potencias. Allá va a haber un lugar mucho más digno para los medios de comunicación, a los cuales nosotros no nos cansaremos de agradecer su cobertura, su tiempo, su esfuerzo, su trabajo profesional para difundir lo que el Senado pasa. Y habrá un lugar que permitirá observar los debates, el salón de plenos, el trabajo legislativo, los grupos, en el salón de plenos. Ahí está determinado ya, sin problema. El otro no les he contestado. Yo mismo no sé para qué son lo del iris y lo de las huellas y de otras cosas. No sé qué áreas van a estar restringidas y cuál no. Pronto lo veremos allá. Pero seguramente que habrá zonas restringidas de oficinas de senadores solamente, y habrá zonas comunes donde visitantes, prensa, toda la gente que quiera el Senado podrá circular con toda libertad. Senador, buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle, ayer se reunieron empresarios con el presidente Calderón y bueno, le manifestaron su preocupación por el nivel de violencia que se vive en el país. Quisiera preguntarle qué medidas desde su punto de vista se deben de tomar para hacer una especie de blindaje a las inversiones que hay en el país y que se evite que estas se vayan al extranjero, como usted dice. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, México no ha sufrido una baja de inversión derivado de la violencia que lamentablemente tiene el país. No tengo ningún dato que me diga que hay fuga de capitales o que inversionistas han dejado de invertir en el país porque no tienen confianza por la inseguridad que hay en la nación. Sin embargo, sí es un problema que preocupa cada vez más a sectores económicos. Me parece que los sectores empresariales han tomado medidas para que la actividad económica no cese. La violencia todavía no es un factor que esté disminuyendo el grado de inversión privada, nacional y extranjera, pero puede serlo en un futuro, puede serlo. Y hay que estar atentos a que esto no ocurra. Por lo tanto, la exigencia de que el gobierno sea mucho más eficiente en el control de la violencia sigue siendo una exigencia que nosotros hacemos desde el Senado de la República. Parte, un elemento fundamental que nosotros colocamos en la mesa como prueba contundente del fracaso de la estrategia contra el crimen organizado es que, si bien hay más policías en las calles, más soldados y más marinos en el combate directo y más detención de capos, al mismo tiempo hay más consumo de drogas en el país, más tráfico hacia Estados Unidos y más violencia generada a lo largo y ancho de la República. Por lo tanto, no se corresponden las acciones con los resultados. Y por lo tanto, parte de la disminución de la violencia significa reorientar la política de seguridad para disminuir la violencia y por lo tanto darle mejores garantías al sector privado. Última pregunta, adelante. Senador, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Regresando al tema de Oaxaca, senador, en su opinión, ¿usted cree que se esté quebrantando la alianza, vamos, ya en la gobernabilidad? Porque independientemente de los presuntos infiltrados, que tanto el gobernador como usted ha venido repitiendo, es un hecho de que los maestros, que en su mayoría los manifestantes estaban inconformes por la visita del presidente Calderón. Incluso los mismos partidos aliados, como es el PP, ahora se están pronunciando porque caiga o porque renuncie la Secretaria General de Gobierno, Irma Piñeiro. Vamos, en los hechos, a 2 meses de distancia del nuevo gobierno del cambio, ¿existe la posibilidad de que se quebrante de la alianza que fue lo que hizo llegar al gobierno a Gabino Juárez? No lo creo.
No lo creo, es poco para afirmar eso. He leído por ahí algunos títulos de diarios nacionales que dicen se terminó la primavera democrática en Oaxaca. No, bueno, los que saben de estaciones en el año saben que hay 4 en el año y que ninguna primavera es eterna. Tiene periodos de inicio y de final. Luego vienen los otoños, los inviernos, hay primaveras diferentes y estaciones diferentes. En Oaxaca lo que está ocurriendo es un asentamiento de las nuevas relaciones entre un gobierno democrático y los sectores sociales muy combativos que Oaxaca tiene. Fue demasiado largo los gobiernos del PRI y contaminaron demasiado las relaciones con los movimientos sociales como para que en 2 meses, por obra y gracia del Espíritu Santo, se recomponga todo. Me parece que Gabino Cue tiene claridad, experiencia, legitimidad democrática para reconstruir las relaciones del gobierno del Estado con la sección 22 y con todos los movimientos sociales que hay en Oaxaca. Y adelanto una cosa, nunca será a través ni de represión, ni de toletazos, ni de balazos, ni de encarcelados. Gabino Cue no es Ulises Ruiz, eso hay que decirlo con claridad. Y la coalición que ganó no es el PRI. Vamos a tener que trabajar mucho, y espero que Gabino Cue lo logre, para que las nuevas relaciones de respeto, de tolerancia, de diálogo, hagan que Oaxaca entre a una nueva fase, aunque tarde meses o un tiempo más. ¿Hay gobernabilidad con los partidos aliados? Yo no veo que se haya roto ni la mayoría en el Congreso del Estado, ni la relación con presidentes municipales, ni tenemos un desencuentro de los senadores de la República aquí, ni nada por el estilo. Hoy platiqué con el gobernador Gabino Cue ampliamente en la mañana y acordamos tener como enlace permanente al senador Armando Contreras, oaxaqueño, que es además amigo de la sección 22 del CENTE y que va a ayudar junto con el grupo parlamentario a que las cosas se mejoren en diálogo con estos sectores. Senador, solo para que me precise, por favor, ¿ya se tiene previsto fecha y de qué manera se daría esta interparlamentaria con Francia? ¿De qué manera se trabajaría? ¿Cómo se está haciendo? Apenas es una idea que está surgiendo del Senado y de la Cámara de Diputados, que se está trabajando a través de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Europa en el Senado. Yo lo voy a platicar ahorita con los coordinadores parlamentarios en un rato más en el Pleno, pero nos parece que sería bueno ir impulsando y construyendo los espacios y los tiempos para construir esta reunión interparlamentaria entre Francia y México, que ayudaría mucho a reconstruir los lazos de diálogo con esta nación. Ya veremos pronto si hay noticias. Muchas gracias, muchachos. Buenas tardes.